Bienvenidos queridos estudiantes a este nuevo video tutorial donde vamos a hacer un recorrido para conocer el ácido desoxirribonucleico o ADN. Con ustedes, quien les habla, su profesor Freddy Santiago Navarro. Para dar inicio al tema del ADN, primero tenemos que hablar qué son los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos vamos a encontrar dos tipos de ácidos nucleicos, uno que es el ADN y el otro que es el ARN. Pero ¿dónde se encuentran estos ácidos nucleicos? Lo vamos a encontrar en todas las células de todos los organismos vivos. Y dentro de la célula vamos a encontrar una estructura llamada núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar los dos ácidos nucleicos. El primer ácido nucleico, que es el que podemos ver en esta imagen, conocido como ADN o ácido desoxirribonucleico. De igual manera vamos a encontrar un segundo ácido nucleico denominado ARN o ácido ribonucleico. Miremos ahora algunas diferencias. El ADN va a estar formado por una cadena de doble hélice, entonces podemos ver una que baja por la derecha y otra que baja por la izquierda. Y el ARN solamente va a tener una sola cadena, como la podemos observar en la imagen. De igual manera, el ADN solamente lo vamos a encontrar dentro del núcleo y el ARN lo podemos encontrar dentro del núcleo y por fuera del núcleo realizando su función, que es la síntesis de proteínas. Miremos ahora en qué otras partes lo podemos encontrar dentro de la célula. Existe esta estructura que podemos observar conocida como mitocondrias. Aquí hay una ampliación de la mitocondria. Dentro de la mitocondria vamos a encontrar el ADN, que en este caso se llamaría ADN mitocondrial. Partiendo de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, traje esta representación coronavirus. ¿Por qué el coronavirus entra en nuestro cuerpo? Simplemente él quiere replicarse, multiplicarse, que esa es una de las fases de todo ser viviente, o sea, nace, crece y se multiplica. Él necesita multiplicarse, pero tiene un problema, que él no tiene las estructuras necesarias para poder duplicarse. Entonces, ¿qué requiere? Requiere un organismo huésped, en este caso son las células. Muchos virus pueden atacar directamente a la cadena de ADN, pueden atacarla o pueden atacar la cadena de ARN. Eso depende del tipo de virus que sea. Entonces, partiendo de estos conceptos generales, vamos a ver ahora qué es el ADN o ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico o ADN está conformado por tres estructuras. Uno es un azúcar. Este azúcar le vamos a denominar desoxirribosa. De igual manera va a estar conformada con una base nitrogenada, que más adelante vamos a ver cuáles son las bases nitrogenadas. Cuando yo encuentro la desoxirribosa y una base nitrogenada juntas, eso lo vamos a llamar nucleósido. Cuando le añado a estas dos estructuras el ácido fosfórico, lo voy a denominar ahora nucleótido. Entonces, repasemos nuevamente. Cuando encuentro la desoxirribosa, que es el azúcar, y una base nitrogenada, se va a denominar nucleósido. Pero cuando a ese nucleósido se le añade el ácido fosfórico, lo voy a denominar nucleótido. Ahora, los nucleótidos son las estructuras fundamentales, en pocas palabras, son los ladrillos con los cuales voy a construir la cadena de ADN. Dentro de las bases nitrogenadas vamos a encontrar 4, según el orden alfabético. Entonces voy a encontrar primero la adenina, citosina, guanina y timina. Esas serían las 4 bases nitrogenadas. Ahora, ¿cómo se unen los nucleótidos? Acuérdense que los nucleótidos es la unión de un nucleósido, en el cual está conformado por la desoxirribosa, que es el azúcar, y una base nitrogenada, más el ácido fosfórico. Partiendo de esto, vamos a representar a cada una de las bases nitrogenadas con una letra. En este caso, para la A sería la adenina, la C, la citosina, la G, la guanina, y la T sería la timina. Ahora, ¿cómo se combinan ellas? ¿Cómo se unen ellas? Entonces, la adenina, o sea, la primera, se va a unir con la última, o sea, con la timina. Y la C y la G, o sea, la citosina y la guanina, se van a unir de igual manera. ¿Cómo se unen ellas o a través de qué enlaces?
Este va a ser un enlace doble, o sea, de adenina a timina va a haber un enlace doble acá en este punto. Esos enlaces se conocen como puentes de hidrógeno. Y desde la citosina a la guanina van a haber un triple enlace. Este se conoce también como puentes de hidrógeno. Entonces, ¿por dónde se puede romper más fácil esta molécula? Ah, por este sector, porque aquí tengo solamente dos enlaces. Dos enlaces conocidos como puentes de hidrógeno. Mientras que aquí voy a tener tres enlaces o puentes de hidrógeno. Esta diapositiva es importante porque la última pregunta del cuestionario hace alusión a esto. Yo les doy una cadena de ADN y usted tiene que hacerme la complementaria. Ahora, veíamos en el video anterior la fase del ciclo celular. Vamos a ubicarnos dentro del ciclo celular donde se encuentra el ADN. Entonces, decíamos que la interfase tenía tres fases. La fase G1, fase S y la fase G2. En la fase G1 se daba síntesis de proteína y síntesis del ARN. En la fase G2 también se daba lo mismo, pero en la fase S se iba a dar la duplicación o replicación del ADN. Entonces, esta cadena de ADN se va a dar por duplicado, como lo pueden ver en la imagen. Partiendo del anterior, vamos a dar las características más importantes de la replicación del ADN. La primera característica es que es una doble cadena. ¿Qué quiere decir? Que está conformada por una cadena que aquí la podemos ver, está representada con un número 3, esto significa 3', porque es que hay un chulito aquí en la parte de arriba, 3', 5', y viene otra cadena que va de 5' a 3', aquí tenemos una cadena y dos cadenas, por eso es doble cadena. La siguiente característica es que es antiparalela. Vamos a ver qué significa el antiparalelismo. Entonces, vamos a observar la estructura molecular de la desoxirribosa que hace parte de los nucleótidos de la cadena de ADN. Vamos a encontrar la letra C, que es el carbono. El carbono va a tener un número, como lo pueden observar acá, aquí está el número 1, entonces sería el carbono en la posición 1. La siguiente viene otra C con el número 2, entonces carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Entonces, para sacar la fórmula molecular, diríamos que tenemos 5 carbonos. El siguiente elemento que vamos a ver son los hidrógenos. Vamos a contar los hidrógenos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque es que hay 2, aquí observan el número 2, y aquí tendríamos otro para el 10. Entonces teníamos H10. Nos faltarían los oxígenos. Vamos a empezar a contar este oxígeno primero, que tenemos el 1, 2, 3 y 4 oxígenos. Entonces, la fórmula molecular de la desoxirribosa sería C5H10O4, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, partiendo de esto, es importante que ustedes ubiquen los carbonos 3. Acuérdense que en la imagen anterior veíamos el número 3 y el número 5. ¿A qué hace referencia este número? Al carbono, o sea, el carbono 3 y al carbono 5 que está fuera. Mire que está fuera del pentágono que forma el azúcar, está por fuera. Ahora, partiendo de este hecho, vamos a ver qué significa el antiparalelismo o qué es antiparalela. Aquí vemos los carbonos 1, 2, 3, 4 y 5 y vemos que encuentra el extremo 5'. Pero cuando vamos bajando vamos a encontrar el carbono 3, 1, 2 y 3, significa que está en la parte de abajo. Si seguimos la estructura bajando vamos a encontrar que el carbono más bajo sería el carbono 3, o sea, iniciaríamos con el carbono 3 y terminaríamos en la parte de arriba con el carbono 5. Ahora, esta sería la paralela. La antiparalela sería esta, o sea que va en contra. Arranca con el carbono 3 porque la desoxirribosa se dio la vuelta. Observen que la estructura está al revés. Entonces contemos los carbonos. 1, 2, 3 sería el carbono 3 y en la parte de abajo nos quedaría el carbono 5. Si seguimos bajando nos vamos a dar cuenta que el carbono 5 termina aquí. Entonces tendríamos la antiparalela 5', 3'. Veamos la otra característica, que es la complementariedad de las bases. En esta misma imagen podemos ver, y habíamos hablado anteriormente, que la A, o sea la adenina, siempre se va a unir con la timina con un doble enlace o puente de hidrógeno.
y la citosina y la guanina siempre se van a unir en un triple enlace o un triple enlace puente de hidrógeno. Miremos la siguiente característica, que es semiconservativa. Ahora, ¿por qué semi? Vamos a dividir la palabra. La palabra semi significa mitad. Conservativa, o sea que se conserva la mitad. Miremos ahora la cadena madre, que sería esta, la cadena de ADN. Pero esta se va a dividir para dar origen a dos cadenas también. Semi, ¿por qué? Porque una de las hélices va a ser parte de cada cadena. Entonces, la mitad de la cadena original va a ser parte de la nueva cadena. Así lo mismo pasa en la otra cadena. Entonces, se van formando dos cadenas con la mitad de la cadena madre que se está dividiendo. Por eso es semiconservativa. La siguiente característica es que es gradual y repetitiva. Quiere decir que se va dando paso a paso. O sea, estos cositos que ustedes ven aquí, estas cosas que ven como martillitos, se van a colocar gradualmente, llevan un orden uno detrás de otro y que se repiten constantemente. La siguiente característica es que el proceso es bidireccional. ¿Qué significa? Que tiene dos direcciones, o sea, trabaja por dos partes. Entonces, trabaja haciendo la hebra principal y la hebra complementaria, o sea, va a trabajar en dos direcciones. Pero la siguiente característica es que hay una síntesis, es unidireccional, quiere decir que va a una sola dirección. Más adelante vamos a ver una proteína que es la encargada de colocar los nucleótidos. Esa proteína se llama la polimerasa y siempre va a actuar de 3' a 5', no va a actuar de 5' a 3'. Esa es la función de ella. Acuérdense bien, la polimerasa, que es la que coloca los nucleótidos, va a actuar siempre de 3' a 5'. Por eso lleva una sola dirección. Para que la duplicación o replicación del ADN se dé, se va a dar por 3 etapas. La primera etapa es la etapa de iniciación. En la etapa de iniciación, ¿qué va a suceder? Veamos ahora el núcleo. Dentro del núcleo habíamos dicho que encontramos la cadena de ADN. Y vamos a encontrar también, dentro del núcleo vamos a encontrar estas figuritas que las vamos a llamar nucleótidos. ¿Listo? Entonces, estos nucleótidos, ¿de dónde salen? Estos nucleótidos salen de lo que nosotros comemos, principalmente proteínas, carne de res, carne de cerdo, huevo, algunos granos, etc. Ahora vamos a hacer una ampliación de la cadena de ADN para mirar cuáles son las proteínas que van a trabajar. Entonces aquí la tenemos ampliada, mire que está enrollada. La primera proteína que va a actuar sobre la cadena de ADN se llama topoisomerasa. ¿Qué va a hacer la topoisomerasa? Y lo vamos a ver en la imagen. Mire que está enrollada. La topoisomerasa va a actuar sobre la cadena de ADN y la va a estirar. En pocas palabras, la va a desenrollar. Y aquí tendríamos las dos cadenas. Una que es la paralela y la otra que es la antiparalela. Ya habíamos hablado de esto. Entonces la paralela va de 3' a 5' y la antiparalela va de 5' a 3', porque va inversa. La siguiente proteína es la helicasa. ¿Qué va a hacer la helicasa? Anteriormente decía que en este punto de unión iban a haber unos enlaces que se llamaban puentes de hidrógeno. Ya ustedes han visto algunos tipos de enlaces como el enlace covalente, el enlace iónico, el enlace metálico. Este es otro tipo de enlace llamado enlace puente de hidrógeno. De la citosina a la guanina vamos a encontrar un triple enlace y de la adenina a la timina vamos a encontrar un doble enlace. Entonces, ¿qué va a hacer la helicasa? Y lo vamos a ver ahorita. Ella es la encargada de romper los puentes de hidrógeno. Entonces la hebra ya quedó separada. Al estar separada va a actuar la siguiente proteína. Va a evitar que la cadena de ADN se vuelva a enrollar. Estas proteínas se llaman proteínas de sostén o proteínas SSB. Entonces, ¿qué van a hacer ellas? Simplemente van a estirar, van a fijar a la cadena de ADN para que las dos hebras no se vuelvan a enrollar y vuelvan a estar en su estado original. Entonces, ya fijada, va a actuar la siguiente proteína en la segunda etapa. Acuérdense que estamos hablando de la iniciación. Vamos a entrar en la segunda etapa que se conoce como elongación. En la elongación va a actuar la siguiente proteína, la primasa. ¿Qué va a hacer la primasa? La primasa va a colocar un nucleótido, no va a codificar nada. Simplemente es una señal para que la siguiente proteína
Y aquí la vemos, miren en la parte de abajo, está de color amarillo, la primasa colocó ese cebador. Ese cebador le va a indicar a la siguiente proteína que se llama polimerasa para que empiece a colocar los nucleótidos. Acuérdense que la polimerasa siempre va a actuar de 3' a 5', o sea, la va a colocar de abajo hacia arriba, porque el 3 está en la parte de abajo, y va a colocar cada uno de los nucleótidos respectivamente. Sin embargo, esta proteína se puede equivocar y puede cometer algunos errores. Entonces ya tengo una escalera, pero sé que hay algunos errores, lo hice a propósito para que ustedes lo puedan observar. Entonces, la timina siempre se va a unir con la adenina. Listo. Citosina con adenina, no. Porque acuérdense que la unión es adenina, timina, citosina, guanina. Entonces aquí habría un error. Aquí citosina, guanina está bien, adenina, timina está bien, adenina, timina está bien, guanina, citosina está bien y timina, cebador está mal porque el cebador tiene que cambiarse para colocar el nucleótido respectivo. Ahora, ¿qué proteína va a actuar en estos momentos? Va a actuar la endonucleasa y la endonucleasa simplemente va a corregir los errores que se cometieron. No solamente corrigiendo el cebador que se colocó, colocando el nucleótido respectivo, sino aquellos errores que habían que cometió la polimerasa, los corrige para que no haya una mutación genética. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de estos errores se pasan. Entonces, cuando un error de esto se pasa, puede haber una mutación. Entonces, después de la endonucleasa va a actuar la siguiente proteína y esa proteína nos hace recordar que anteriormente se rompieron los puentes de hidrógeno. Yo necesito que esos puentes de hidrógeno nuevamente sean unidos. Esa proteína se llama la ligasa. Entonces la ligasa va a empezar nuevamente a crear los puentes de hidrógeno. Seguidamente se libera la proteína S y la cadena de ADN se enrolla nuevamente a su estado original. Pero ahora tenemos un problema. Acuérdense que la polimerasa siempre va a actuar de 3' a 5'. El problema que tengo aquí es que aquí me arranca con 5'. ¿Cómo se va a solucionar esa situación? Y lo vamos a ver en la siguiente imagen. Vamos a actuar sobre esta cadena. 5', 3'. Ahora, en la fase de iniciación, como todo, siempre se va a dar la topoisomerasa, desenrolla, la helicasa, corta los puentes de hidrógeno, rompe los puentes de hidrógeno. Proteínas SSB o proteínas de sostén son las que van a sostener para que no se vuelva a enrollar la cadena de ADN. Seguidamente entramos en la etapa de elongación, la primasa. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Miren, la primasa no va a colocar un cebador ahora. Acuérdense que los cebadores le va a indicar a la polimerasa, que es la siguiente proteína, dónde colocar los nucleótidos. Ahora, ¿por qué se coloca? Porque la cadena está al revés, aquí arranca con 5' y él necesita buscar dónde está el 3, entonces ubican los cebadores. Pero miren cómo se van a ir colocando los nucleótidos a diferencia de esta cadena que es la paralela. Mire, aquí íbamos colocando de abajo hacia arriba los nucleótidos. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Observen. Entonces la polimerasa empieza a colocar los nucleótidos. Miren que lo está colocando al revés. ¿Por qué? Porque el 3 está en la parte de arriba y tienen que colocarlas acá. Entonces, cada vez un trayecto determinado van a colocar cebadores, o sea, vamos a tener en esta cadena muchos cebadores. De igual manera lo podemos observar en la parte de arriba. Mire que empezamos primero con el 3 y después va bajando. Listo. En el proceso de terminación, la siguiente proteína es la endonucleasa, que ya sabemos que es la que va a corregir los errores. Tanto de quitar los cebadores y colocar los nucleótidos respectivos, como de quitar los nucleótidos que no son complementarios. La siguiente proteína, que es la ligasa, ya habíamos dicho que es la que nuevamente establece los puentes de hidrógeno para que la estructura o la cadena de ADN quede sujeta y nuevamente se libera de las proteínas SSB o proteínas de sostén y la cadena de ADN se enrolla. Semana tenemos las siguientes actividades. La primera actividad es la siguiente. Teniendo en cuenta las características de la replicación del ADN, responda a las siguientes preguntas. Enumere cuáles son las principales características y hablaba de unas características al principio de las imágenes y daba explicación sobre ellas.
B. Explica cuál es la función de cada una de las proteínas que interfieren en el proceso de duplicación o replicación del ADN. Y aquí se las voy a dar. Entonces, la topoisomerasa, la helicasa, proteínas SSB, la primasa, la polimerasa, la endonucleasa y por último la ligasa. De cada una de ellas me van a decir cuál es la función. La siguiente pregunta es, explica con tus palabras qué sucederá si la proteína helicasa, acuérdense de la función de la helicasa, no actúa sobre la cadena de ADN y el proceso continúa hasta su división celular en dos células hijas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense que la topoisomerasa la representamos de esta manera y que ella tenía una función en la cadena de ADN. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si esta proteína topoisomerasa no actúa sobre esta cadena que está enrollada? Ahora, si no actúa y el proceso sigue, al llegar a la división celular o a la etapa de citocinesis, ¿qué pasaría con las dos células? ¿Cómo quedarían su ADN distribuido? La siguiente pregunta, casi la misma situación de la vez pasada, pero vamos a cambiar de proteína. Explica con tus palabras qué sucederá si la proteína polimerasa no actúa sobre la cadena de ADN y el proceso continúa hasta su división celular en dos células hijas. Entonces tenemos la misma situación. Acuérdense que la polimerasa colocaba los nucleótidos. Imagínense que ya se dividió la cadena, pero la polimerasa no vino a colocar los nucleótidos. Ahora, como el proceso va a seguir, se va a dividir la célula, pero no están los nucleótidos colocados. ¿Qué va a pasar con las cadenas de ADN en cada una de las células? ¿Qué pasa con esta célula y qué pasa con esta célula? ¿Qué pasa con la información? ¿Qué pasa con la cadena de ADN? La siguiente pregunta es, la secuencia de bases de cada cadena sintetizada es complementaria al molde. Teniendo en cuenta cómo se complementan las bases nitrogenadas, ¿cuál sería la cadena que se complementa al siguiente molde? Entonces tenemos este molde que yo les he dado acá, A, T, T, G, C, G, T, C. Adenina, timina, timina, guanina, citosina, guanina, timina, citosina. Entonces ustedes me van a colocar la cadena complementaria. Entonces ya sabemos, y para eso les coloqué esta imagen para que ustedes se guíen. Entonces ya sabemos que la adenina siempre se va a unir con la timina. Entonces me van a colocar las letras correspondientes en la parte de abajo. De esta manera vamos a obtener una cadena complementaria. Listo, esta es la última actividad para esta semana. Espero que el video les haya servido, espero que haya sido de su agrado para que puedan desarrollar bien las actividades. No se los olvide que estaré mandando videos constantemente, obsérvenlos, analícenlos. Yo sé que esto les va a ayudar para que ustedes puedan entender las guías impresas que tienen en sus manos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima sesión.